tal? Bendiciones, felices Pascuas. Bueno, desde aquí, desde Moreno, les mando un abrazo fraternal, virtual, a todos, amigos, hermanos. Es un día especial para todo el pueblo cristiano. Hoy celebramos, recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también es un día especial porque estamos viviendo esta cuarentena, este aislamiento, en nuestro caso en Argentina obligatorio, y entonces sé que en este día hubiésemos estado reunidos en la iglesia, como comunidad cristiana, celebrando esta Pascua, pero hoy estamos en nuestras casas, la mayoría, los que han podido quedarse, salvo excepciones que son el sector que tiene trabajos indispensables, sé que han tenido que salir, pero la mayoría estamos aislados, muchos con su familia, con sus seres queridos, otros solos, pero la verdad que damos gracias a Dios porque el Señor nos cuida, nos ha sostenido también en este tiempo, y si bien es un tiempo de aislamiento, también es un tiempo de dar gracias a Dios, porque podemos ver su mano, que Dios sigue siendo bueno y misericordioso con todos sus hijos, con toda la humanidad. Así que es un tiempo de oración, de intercesión, de recordar aquellos seres que no estamos pudiendo ver en este tiempo, pero gracias a Dios tenemos la tecnología, que cuando le damos un buen uso sirve para esto, por ejemplo, quizás para mandar un video, un WhatsApp, un mensajito, una llamada por teléfono. Creo que ha sido un tiempo y será siendo un tiempo de reflexión, de acercarnos más a Dios y de recordar a aquellos seres que hace rato quizás no vemos o no hablamos, tomarnos un tiempito para poder comunicarnos con ellos. Tiempo de perdón, ¿no? De reconciliación, de acercamiento. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y este tiempo de aislamiento creo que también nos ha servido y nos ha ayudado para eso. Dios quiera sea así. Y si no, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para acercarse a Dios, nunca es tarde para buscar de Él y buscar su presencia y buscar también la reconciliación con nuestro prójimo. Hermanos, quiero compartir entonces ahora la palabra del día de hoy, en estas Pascuas, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Llegó Simón, Pedro, tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Hasta aquí la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes, en este domingo tan especial, como les decía hoy, de Pascua, la reflexión sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos en los 4 evangelios, hacen referencia a cada uno de ellos desde su perspectiva, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y yo pensaba en estos tres personajes que aparecen en este capítulo y en estos versículos, que vieron por primera vez la tumba vacía. María Magdalena, Pedro y Juan tenían el milagro más grande de la humanidad frente a sus ojos. Y en ese momento no lo podían comprender. Pero yo quiero referirme en especial a la tumba vacía. ¿Y cuál fue la reacción de estas tres personas que tuvieron ese escenario frente a ellos por primera vez? Y en estos pocos versículos, que son 9 que hemos leído, podemos ver que hay dos palabras que se repiten. Una es un sustantivo, que es sepulcro, y la otra es el verbo ver. Si pensamos y viene a nuestra mente sepulcro, lo asociamos con tumba, ¿no? Primeramente, si vemos lo que sería literalmente. Pero si usamos un poco más nuestra imaginación o pensamos, podemos referirnos o pensar cuando decimos sepulcro, silencio, oscuridad. Seguro que ustedes están pensando también aislamiento, encierro, soledad. ¿Cuántas otras palabras más asociaríamos ahora si pensamos en sepulcro, en tumba? Y la otra palabra que se repite en 3 veces a cada uno de los discípulos que vieron la tumba vacía es el verbo ver, conjugado, pero en las 3 ocasiones tiene un significado diferente. Si bien a nosotros aquí en el español es la misma palabra, en el griego tenía un significado diferente en este texto. Si decimos que ver es la capacidad, dice, de observar a través de los ojos, y si buscamos sinónimos de ver, podemos decir que ver es admirar, contemplar, advertir, apreciar. Ver es comprobar, es distinguir, es notar. Ver es observar, percatar, percibir, reparar. Vamos a analizar en este contexto estas 3 miradas de estas 3 personas que vieron la tumba vacía. La primera mirada fue, según Juan, en este capítulo 20, la de María Magdalena. Recordamos un poquito quién fue María Magdalena. Si bien no se habla mucho en el Evangelio, sí se hace referencia a ella. Y María Magdalena fue aquella que Jesús expulsó 7 demonios. Y que ahora tenía el privilegio de poder ver la tumba vacía. María Magdalena hace una mirada fugaz, rápida en esta primera instancia, ¿no? Era oscuro todavía, dice, y su mirada no produjo nada, solo especulación de algo que no era cierto. Ella miró, vio la piedra movida y salió corriendo, no se detuvo, no se quedó. Sacó su propia conclusión de una mirada fugaz, rápida, sin detenerse de lo que había sucedido. Por lo tanto, sacó conjeturas y conclusiones que no fueron ciertas. Y el verbo que se usa acá en griego significa ver superficialmente. Ella vio rápidamente, a oscura, y no se detuvo. Corrió antes de tiempo, antes de cerciorarse si lo que estaba viendo era real o no. Y sacó, como les dije, sus propias conclusiones. ¿Qué logró con esto? Confundirse ella y confundir al resto. Vemos la segunda mirada. Y digo, habrá sido y fue un antes y un después en María Magdalena ver la tumba vacía. Un antes sin Jesús, y seguramente su vida fue totalmente transformada después que conoció a Jesús.
La segunda mirada fue la de Juan. Dice, el discípulo amado vio la tumba vacía. Juan sí tenemos más referencia. Juan tuvo el privilegio de que Jesús le revelara el Apocalipsis. Tenemos 3 evangelios en el Nuevo Testamento de Juan. Juan era este discípulo amado que habla la Biblia, que también tuvo el privilegio de ver la tumba vacía. Juan también estaba tan confundido como María. Aquí el verbo que se emplea dice que es el mismo. En el griego, ver superficialmente, muy por arriba. Juan empezó a querer ver la realidad, qué era lo que pasaba, ¿no? Y solamente dice que él llegó y se detuvo. Ni siquiera pudo entrar a ver qué sucedía. Se quedó con lo que había escuchado de María Magdalena, que le resumbaría todavía en los oídos, le resonaría todavía en los oídos lo que ella decía, ¿no? Que se habían llevado a su Señor y que no sabía dónde estaba. Ciertamente estaría muy afectado por los dichos de María, ¿no? Pero se quedó ahí pasivo, parado, atónito, seguramente con miedo, con estupor. Se habían llevado a su Señor, no estaba. Y tenemos la tercera mirada, que es la de Pedro. Dice que Pedro llegó así, corriendo, impetuosamente, y entró a la tumba y vio la tumba vacía. Este Pedro, que antes era Simón, que cuando tuvo el encuentro con Jesús, le dijo el Señor que ya no iba a ser, ¿no?, un pescador de peces. Era un hombre tosco, ¿no?, impetuoso. Tenía un carácter fuerte. Dios le dijo que se iba a llamar Pedro, que significa roca. Y su vida también fue transformada después que conoció a Jesús. Y aquí entra Pedro, pensando en él con ese carácter fuerte e impetuoso de Pedro, a ver qué sucedía, quién se había robado el cuerpo de su Señor, escuchando seguramente el llanto y los gritos de María Magdalena y viendo el estupor de Juan. Él seguramente que entró a la tumba simplemente para ver si encontraba algún indicio de dónde se habían llevado a su Señor, quién se lo había robado, qué habían hecho con él. Él seguramente no se iba a quedar pasivo, él iba a encontrar a su Señor, estuviera donde estuviera. Y aquí el verbo que se emplea en el griego significa hacer una teoría o análisis de algo. Él vio lo que tenía y se hizo una teoría, imaginó. Pero para sorpresa de Pedro, cuando entró vio que todo estaba en orden en la tumba vacía. Dice que los lienzos estaban allí, el sudario que estaba puesto sobre la cabeza de Jesús estaba enrollado en un lugar aparte. Todo estaba en orden menos el cuerpo de Jesús. No había evidencia de ningún asalto, de ningún robo. Pedro estaba todavía atónito, ¿no?, desconcertado. No podía ver el milagro de la resurrección. No se había detenido. Tenían el milagro frente a sus ojos. Y no podían ver que la tumba estaba vacía y cuál era el significado de la tumba vacía. Ahora, la última mirada, que fue la de Juan, fue su segunda mirada. Pero aquí, esta última mirada de Juan a la tumba vacía fue diferente. Todavía seguramente que resonaría los dichos de sus compañeros, los que se escuchaba. No habían comprendido lo que tenían frente a sus ojos. Pero la segunda vez que Juan mira, lo hace con fe y credulidad. Como dice el versículo 8 de este capítulo 20 de Juan. Vio y creyó. Juan podía escuchar
las palabras dichas por Jesús en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí el verbo empleado en esta oportunidad, en el griego significa percepción, ver con percepción. Juan vio y creyó. Volvamos a las primeras miradas de ellos, de María Magdalena, de Pedro y de Juan, ¿no? No se detuvieron, miraron por arriba, no recordaban las palabras de Jesús, no meditaron, prefirieron creer a lo que decían los demás, sacar sus propias conclusiones, especular. ¿No les había servido acaso el tiempo que estuvieron con Jesús, las enseñanzas que les había dado? Hoy el Señor nos dice también a nosotros: detenete, mirá bien, la tumba está vacía. ¿Qué significa eso? Que Cristo ha resucitado. Ojo, en estos tiempos donde se han escuchado un montón de versiones sobre los hechos y los acontecimientos, especialmente de esta pandemia, el encierro que trajo y que seguramente va a seguir trayendo a los que debamos mantener esta cuarentena. Hemos escuchado de todo. Y muchas de esas cosas que hemos escuchado fueron fábulas, fueron mentiras, no fueron verdades. Muchas cosas no se apegaban a la palabra de Dios. ¿En quién creemos? ¿Con qué ojos estamos viendo? ¿A quién estamos escuchando? Mire lo que dice Efesios 5, del 15 al 17. Dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y déjeme leerle Colosenses 2, 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo. Estamos comportándonos como lo hicieron primeramente estas 3 personas que vieron la tumba vacía. ¿Nos sirvió este tiempo de encierro, de aislamiento, de poder encontrarnos y comunicarnos con Dios, de tener una relación más íntima con el Señor? ¿O preferimos distraernos con cosas vanas y desviar nuestra mirada, ver con nuestros ojos humanos y dejarnos influenciar por lo que decían, y no ver con los ojos espirituales más allá de estas circunstancias? Hoy el Señor te vuelve a decir: detenete, la tumba está vacía, Cristo ha resucitado. ¿Lo hiciste? ¿Pudiste entablar en este tiempo una mejor relación con Dios? ¿O simplemente te quedaste aislado, encerrado, a oscuras, en silencio, apartado, perdiendo la oportunidad más grande de tu vida, que es tener una buena relación con Dios, escuchar, meditar lo que Él tiene para nosotros? Si no lo hiciste, nunca es tarde, hoy podés empezar. El Señor, aún cuando estuvo muerto, para que se cumpliera la palabra de Dios, dice que Él nunca perdió su comunicación con el Padre.
Él descendió a los infiernos y le habló a aquellos que habían muerto antes que Él viniera. Seguía dando oportunidad. Hoy el Señor nos sigue llamando a proclamar a este Cristo resucitado. No seamos como fueron estas 3 primeras personas que vieron la tumba vacía de Jesús. La resurrección es la prueba que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús y de que el poder de Satanás, la muerte que viene a causa del pecado, ha sido definitivamente vencido para todos aquellos que confiamos en Él. La resurrección de Jesucristo inauguró una nueva era para la humanidad. Como dice su palabra, a través de Él es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, nuestra identificación con Él nos introduce una nueva dimensión de vida humana completamente nueva, en el que somos libres de la muerte y tenemos un futuro glorioso con Él. Leamos este último versículo en San Juan 11, 25. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Lo crees? ¿Lo estás creyendo? Entonces ponete contento, ponete feliz. Sé que el panorama no es bueno. Sé que muchos todavía siguen viendo la tumba vacía y a Cristo muerto. Sí, la tumba está vacía, pero Cristo no está muerto. Cristo ha resucitado, está a la diestra del Padre y intercede por nosotros. Y a raíz de su resurrección, tenemos promesas en esta vida y en el siglo venidero, en el tiempo que estemos, en la eternidad, en su presencia. ¿Vos lo crees? Él es la resurrección y la vida. Él venció la muerte, el pecado. ¿Hay pecado? ¿Hay pecado en tu vida? Esta es la oportunidad para pedirle perdón al Padre a través de Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar si crees e incorporarte a la familia de la fe. Si sos un hijo de Dios, que vivís plenamente la palabra de Dios, entonces te aliento más que nunca en este día a seguir adelante, a interceder en oración por aquellos que todavía están perdidos, enseñando la palabra de Dios, la sana doctrina, que es solamente a través de la fe en Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Cristo ha resucitado. ¡Gloria a Dios! La tumba está vacía. ¿Lo crees? Yo lo creo y le doy gloria a Dios. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga. Y hoy es el tiempo de seguir teniendo esta relación hermosa con el Señor. Un abrazo.